Ezequiel capítulo 37 en la página 799, yo lo tengo acá en esta versión de la Biblia. Ezequiel capítulo 36, si todos los tienen, decimos amén. ¿Los tienen todos? ¿Los tienen todos, hermanos? Entonces vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Sabemos que este pasaje habla de la restauración del pueblo de Israel, de la restauración del pueblo de Dios. Cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de que Dios tiene que restaurar, es porque es algo que tiene que hacer Dios y que nosotros no podemos hacer. Cuando Dios dice que Él va a restaurar, es porque nosotros necesitamos de Él. Sabemos que en la cruz del Calvario el Señor Jesús dijo: consumado es, y todo terminó. Pero aquí vemos que la palabra de Dios no pone en duda la obra que el Señor haya hecho en la cruz, sino que está hablando de que hay una restauración, y siempre de que Dios habla de restauración es porque no se ha hecho lo recto delante de los ojos de Dios. El profeta decía: tú eres justo, yo contra tu palabra me rebelé. Y conocemos porque aquí en este pasaje el pueblo de Israel, Dios estaba revelando que iba a restaurarlo. ¿Por qué Dios lo iba a restaurar? ¿Qué método el Señor utilizaba para restaurar al pueblo de Dios, a la comunión con Dios? Porque cuando hablamos de restaurar, hablamos de que Dios trae al hombre, Dios hace traer al hombre por medio de la palabra para que el hombre vuelva a estar en comunión con Dios y que nosotros podamos ser sobre la faz de la tierra el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, que el Espíritu Santo sea sobre nosotros y nosotros podamos reflejar sobre la faz de la tierra la gloria del Señor. Y sabemos que ese tesoro Dios pone en este vaso de barro, ¿no es cierto? Dios utiliza nuestro cuerpo, ha tomado nuestras vidas, nos ha puesto en la rueda, nos pone en la rueda. La parte de afuera Dios deja lo mismo, pero lo de adentro es completamente quitado para ser cambiado. Dios quita nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra manera, nuestra forma, para introducir en nosotros el pensamiento, la conducta y la forma del Señor. Amén. Cuando hablamos de restauración, Dios habla de restauración cuando el pueblo está pasando por disciplina. Hace unos días estábamos hablando con el pastor acerca de las aflicciones, estábamos hablando con los hermanos también acerca de las aflicciones que a veces nosotros pasamos. Y hay dos tipos de aflicciones que nosotros pasamos. Una es la aflicción por causa de las luchas y las pruebas que nosotros conocemos, que son las arremetidas del diablo contra el pueblo de Dios para tratar de quitarnos, de robarnos algo y de apartarnos de Dios. Y muchas veces cuando el diablo viene contra nosotros, Dios permite, y nosotros somos afligidos, como dice la Biblia, en diversas pruebas. Pero conocemos otro sufrimiento, otro padecimiento, que no es por causa de la lucha y de las pruebas, sino que es por causa de la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. El objeto del sufrimiento sobre nuestras vidas, cuando es por causa de la disciplina, el objeto, el fin de la disciplina es la restauración. Siempre que Dios derramó juicio, siempre que Dios disciplinó a su pueblo, lo disciplinó con el fin que el pueblo sea restaurado a la presencia de Dios. Mientras que cuando nosotros sufrimos por causa de las luchas y de las pruebas, el fin es del diablo, de destruirnos y aplastarnos. Pero es muy fácil que nosotros podamos saber en qué situación estamos. Cuando tenemos una aflicción, cualquiera que sea,
Dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. Si nosotros nos plantamos sobre las promesas de Dios, si nosotros nos montamos sobre palabras de verdad, de juicio y de justicia, si nosotros estamos en comunión con Dios, si Dios puede decir de nosotros, varón justo, apartado del mal, temeroso de Dios, nosotros nos enfrentamos a esa situación, le ordenamos al diablo que se vaya y se tiene que ir. La dificultad económica se tiene que solucionar, la enfermedad se tiene que solucionar, la aflicción tiene que terminar, porque termina cuando nosotros queremos. Y esa es la lucha. En la lucha tiene que haber un vencedor, uno tiene que vencer. Y la palabra de Dios nos revela a nosotros que somos más que vencedores. Entonces, ¿qué pasa cuando la dificultad no termina y se hace largo? La prueba, dice la Biblia, que es por un poco de tiempo. Pero ¿y qué pasa cuando se hace largo? Si nosotros vamos a tomar un ejemplo, tenemos una dificultad económica que trae una aflicción grande. La dificultad económica trae aflicción grande sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Nos levantamos, presentamos ayuno, nos adelantamos al alba, como hacía David, levantamos la mano, empezamos a reprender, empezamos a orar, y la fuerza del diablo, los espíritus de miseria y todo lo que venga del diablo tiene que retroceder, se tiene que terminar. En la lucha, uno es vencedor y el otro tiene que morir. Y la palabra de Dios a nosotros nos revela que hemos vencido porque Cristo venció. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando el asunto se hace largo y no salimos? Enfermedad fuera, aflicción fuera, necesidad fuera, y no se va. Es señal de que no es lucha y prueba, sino que es señal que estamos pasando por la disciplina de parte de Dios. Y es fácil de conocer, porque salir de la disciplina de Dios se sale cuando Dios dice que termina. El pueblo de Israel fue disciplinado, fue transportado por Nabucodonosor a Babilonia. Y Dios le había dicho que por 70 años iban a estar allá y no iban a volver. Y no había forma de regresar hasta que no pasaran los 70 años. Jeremías oró, Jeremías lloró, Ezequiel oraron, había un montón de varones de Dios que presentaban oración. Aún el profeta Jeremías en Lamentaciones habla, dice que él oraba y el Señor había cerrado su oído a la oración de él. Y él después da testimonio, dice, antes, si el Señor castiga, también se compadece según su mucha misericordia. ¿Qué haré? Entonces, ¿qué es lo que haré? Esperaré, dice, en la voluntad de Dios. Ahí en Lamentaciones capítulo 13 en adelante, si nosotros lo leemos, vamos a descubrir que el pueblo de Dios estaba bajo la disciplina de Dios y no había manera de volver. Entonces él dice, reconsideremos y meditemos en nuestros caminos. Nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Qué es lo que había que hacer? Esperar que Dios levante la disciplina. ¿Cuál es el fin de la disciplina? La restauración. Amén, hermano. Porque aquí en este pasaje que nosotros estamos tocando ahora, en el Valle de los Huesos Secos, dice restauración futura de Israel en el capítulo 36, y acá vemos cómo se va a producir la restauración. Pero no podemos nosotros pasar por alto que el pueblo de Israel estaba bajo la disciplina de Dios. Habían sido transportados por causa del pecado. Amén, hermano. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que recordar que sobre nuestras vidas, ¿cuántos están oyendo? Sobre nuestra vida está la bendición, pero también está la maldición. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Acontecerá que si prestares oído para poner por obra la voz del Señor, estas bendiciones que están te alcanzarán. Es como algo que a nosotros nos abraza, como algo que nos atrapa. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, el consejo de Dios, para ponerlo por obra, la bendición a nosotros nos ha alcanzado. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces cuando el diablo viene, levantamos la mano e invocamos el nombre del Señor, Él retrocede y se tiene que ir. Pero también dice, acontecerá que si no prestares oído para poner por obra la voz del Señor, estas maldiciones que están también te alcanzarán. Y cuando la maldición no alcanza, porque no prestamos oído al consejo de Dios, porque rechazamos el consejo de Dios, porque no ponemos por obra y porque esperamos, decimos después, más adelante voy a esperar, todavía no, pues rechazamos la voz de Dios, rechazamos el consejo de Dios, no podemos nosotros pretender decir que venimos a buscar bendiciones, porque la maldición está sobre nuestras vidas. Si nos llega a alcanzar una enfermedad, por más de que pongamos una pileta de aceite y ponemos dentro del hermano del aceite y lo sacamos y oramos para que se sane, no se va a sanar. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios que viene sobre su vida es disciplina. ¿Cuál es el fin? Que el hermano, la iglesia, sea restaurada a la imagen del Señor. Amén, hermano. De esto no tenemos que tener duda, porque en este tiempo hay un montón de dudas acerca de esto, acerca de nosotros ir a la iglesia y buscar bendiciones.
La bendición está sobre nuestras vidas en el momento que nosotros decimos de prestar oído a la voz de Dios para ponerla por obra. Esa es la bendición. Entonces no tenemos nosotros que engañarnos, y si buscamos verdaderamente de Dios, Dios tampoco va a permitir que nosotros seamos engañados. Amén, hermano. Porque todo aquel que viene al Señor, Él no le echa fuera. Pero si nosotros vemos, muchas veces vemos en las iglesias, y a mí también me ha pasado, no prestar oído a un consejo de Dios nunca me fue bien. Siempre me pasaron cosas, porque por eso ahora le puedo hablar de la disciplina. Le puedo hablar de la disciplina porque habiéndome Dios hablado y no habiendo yo prestado oído a un consejo que a mí me parecía que era una pavada, vino sobre mi vida una dificultad grande, la cual no la pude echar, no se iba. Entonces cuando empecé a presentar ayuno y a patalear, decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? Dios me reveló que estaba bajo la disciplina y que era una diferencia grande la aflicción por causa de la disciplina a la aflicción por causa de la lucha y las pruebas. Esto es claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos, sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, dice, y me dijo, que es lo primero que el Señor hace. Lo hace pasar cerca de los huesos secos para que vea y mostrarle. Vamos a pasar nosotros un poquito cerca de la iglesia ahora para que podamos entender. ¿Es la iglesia de hoy la iglesia de Hechos de los Apóstoles? Muchas veces cuando tocamos estos temas hay muchos hermanos que no les gusta nada. Pero acerquémonos a la iglesia y demos una vuelta por la iglesia. La unión que había en aquel entonces, ¿es la unión que hay ahora? Pasemos cerca de la iglesia y miremos las peleas, las cosas tremendas que están pasando hoy. Pasaban en ese momento en que dice que la gracia de Dios se multiplicaba, los hermanos predicaban, todos los días eran añadidos a la iglesia multitudes. 5.000 una predicación, 3.000 otras eran añadidos a la iglesia. Cuando la Biblia dice que eran añadidos a la iglesia es porque pasaban a formar parte, 5.000, 3.000, al cuerpo de la iglesia. Pasemos nosotros cerca de la iglesia hoy. ¿Cuánto cuesta ganar un alma? ¿Cuánto cuesta que las almas permanezcan en la iglesia? ¿Pasamos más cerca? Pasemos cerca y miramos. ¿Cuántos podemos contar la cantidad de milagros, señales, maravillas que Dios está haciendo hoy? Son los mismos milagros, las mismas señales y las maravillas que Dios hacía en aquel entonces. Porque Él dice que lo hizo pasar cerca para que vea. Pasemos cerca nosotros para ver y nosotros meditar. Porque esto es para nosotros, para que nosotros meditemos y veamos verdaderamente nuestra situación delante de Dios. Porque cuando Dios derramó juicio sobre el pueblo de Israel, no apartó. No quiere decir que derramó juicio sobre los justos, pero juicio cayó sobre todos. Jeremías lloró, pataleó, pero estaban todos. La disciplina es para todos, es para la iglesia. Dios no hace excepción de personas. Y los que buscan de hacer lo recto delante de los ojos de Dios, también Dios le hace sentir que la iglesia está bajo la disciplina. ¿Cuántas cosas están pasando? Pasemos cerca a nosotros y miremos. El hermano Juan siempre, cuando da testimonio y el Señor lo usa para predicar, dice, ¿dónde están los profetas, los maestros de la palabra? La palabra de Dios revela que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Pasemos cerca a nosotros y miremos. ¿Está la iglesia llena de profetas? ¿Toda nuestra iglesia tenemos profetas? ¿Toda nuestra iglesia tenemos maestros de la palabra? ¿O nos cuesta tanto que un alma se convierta al Señor? ¿Y cuánta oración nos cuesta que persevere? Amén. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Sabemos que Ezequiel es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Y miren ustedes esta conversación. Dice, y me dijo entonces, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Él podría haber dicho todo lo que el Padre podía hacer, porque sabe que el Padre tiene poder. Vamos a analizar un poquito esto. El Padre le pregunta,
y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, Señor, tú eres el que tiene que dar la orden. Tú eres el que tiene que decir las cosas como se deben de hacer. Tú eres el que habla. Porque después dice, y me dijo entonces. Cuando dice, y me dijo entonces, le dijo como consecuencia de la respuesta que él había dado. Dice, y me dijo entonces. Pero primero le preguntó, ¿qué te parece? ¿Qué voy a hacer? No sé, Señor, tú lo sabes. Y vemos una unión voluntaria. Vemos una unión voluntaria que no es una unión escrito en ordenanza ni en papeles, sino que es una unión voluntaria. Si decimos que Ezequiel es un tipo de Cristo, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Y acá en el pasaje vamos a ver que el Espíritu Santo no hizo nada hasta que la voz no salió del varón. Uno dio la orden, el otro mandó la voz, y la obra la hizo el Espíritu Santo. Pero mientras se origina esta conversación, el Espíritu Santo estaba moviéndose sin hacer absolutamente nada. Pero el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios. ¿Es así o no? Sin embargo, vemos aquí una unión voluntaria. Así Dios creó al hombre. Dios creó al hombre y creó a la mujer para que la mujer esté sujetada al hombre, y después creó los hijos para que los hijos estén sujetados a los padres. Entonces dice la Biblia que fue creado el hombre a semejanza de Dios. Amén. ¿Pudo el hombre sostener esta unión voluntaria? De ninguna manera. Después vino la ley, menos todavía. Amén. Consideremos nosotros primero esto. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes, tú eres el que tiene que decir. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que tomar lo que especialmente nosotros los que estamos al frente, vemos nosotros la situación de la iglesia, vemos las vidas de un hermano, vemos lo que Dios nos muestra, y nosotros podemos decir, porque Dios ahora va a hacer esto, y Dios va a hacer aquello, y Dios va a hacer lo otro, mientras que por ahí teníamos que detenernos y decir, Señor, ¿qué quieres tú hacer? Entonces tal vez diga el Señor, y me dijo entonces. Si nosotros nos quitaríamos a veces del medio. A mí me pasó una oportunidad hace poquito que estaba orando firmemente por los hermanos porque veía desinterés, había frialdad, había tibieza en la iglesia, y digo, Señor, es por culpa mía, es por esto, es por aquello, es por el otro. Y en una noche estaba durmiendo yo y sentí. Entonces me levanté y abrí la puerta y no había nadie. Y en eso abro los ojos y me di cuenta que no es que me había levantado, sino que estaba soñando. Vieron que uno a veces no sabe si soñé, no soñé, qué pasó. Entonces cuando me estaba por dormir de vuelta siento clarita la voz que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Me pareció casualidad. Entonces vuelvo a considerar el sueño y de vuelta vuelvo a sentir. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Ahí pegué un salto en la cama y empecé a orar. Digo, Señor, ¿qué me quiere decir? Hasta que después entendí lo que Dios me quería decir. ¿Cuál es mi misión? Oír la voz de Dios y transmitirla y orar por todos los oyentes para que reciban la voz de Dios. ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba diciéndome? Que me quitara del medio. Porque Él estaba a la puerta llamando los corazones de los hermanos. Si alguno tenía oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, Él iba a entrar en los corazones. Pero yo no tenía nada que hacer delante de Él. Señor, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer lo otro. Pero cuando me callé y empecé firmemente a decirle, Señor, no digo más nada, decime vos, ¿qué pasa? Entonces Dios dice, me dijo entonces, yo estoy a la puerta y llamo. Si ninguno en la iglesia tiene oído para oír, ningún corazón va a ganar mi presencia. Ni uno. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Él es la cabeza. Y yo no me daba cuenta, pero yo pensaba que el asunto era yo. Pero en mi ignorancia no me daba cuenta. Yo pensaba que era yo, que la obra tenía que hacerla yo, que era yo el que tenía que ir, juntar, correr, venir. Y claro, no me iba a alcanzar el tiempo y me volví loco. Cuando el Señor me habló, entendí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre el corazón, voy a entrar a él. Y Señor, si ninguno abre el corazón, no voy a entrar a ninguno. Se terminó la cuestión. ¿Qué me queda por hacer? Buscar de seguir oyendo la voz del Señor para transmitirla y orar por todos los oyentes a fin de que sean abiertos los entendimientos, sean abiertos los ojos. Señor, te pido que mis hermanos puedan entender, que tú le abras el entendimiento para que puedan comprender, porque muchas veces las cosas de Dios parece fácil comprender, pero no es tan fácil. Porque para comprender las cosas de Dios hay que ser espiritual. Y pasemos cerca y miremos. Verdaderamente
Estamos frente a una iglesia espiritual y no estoy hablando ni de la iglesia del hermano Juan, estoy hablando de la iglesia. No estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia, del conjunto de todos los hermanos que se extienden a lo largo y a lo ancho, por lo menos de Argentina. ¿Tenemos esa espiritualidad para discernir fácilmente la voz del Señor? Pasemos cerca y miremos. Y a su nombre. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Bueno, cuando él se cayó, cuando él dijo, Señor, eres tú eres el que gobierna acá. El Señor Jesús dio nacimiento a la iglesia. La iglesia salió del Señor Jesús, así como Eva salió de Adán. Conocemos nosotros que Eva salió de Adán, y lo que salió de Adán volvió a Adán de vuelta, que era Eva. Nada de la tierra podía servir para Adán, sino solamente lo que había salido de Adán volvió a Adán. De la misma manera, la iglesia salió de Cristo Jesús, y todo lo que es de Cristo Jesús es la iglesia, y es lo que va a volver a Cristo Jesús. Nada de lo que sea de este mundo, nada que no sea de Cristo Jesús volverá a Cristo Jesús jamás, nunca, olvidémonos. Pero sabemos que ahí en Apocalipsis dice que la esposa del Cordero estaba preparada y se la llevó. ¿Cómo es que se preparó? Amén, hermano. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántas aflicciones estamos pasando? ¿Podemos contar? ¿Cuántas cosas estamos pasando? ¡Wow! ¡Qué difícil se hace a veces congregarse! ¡Qué difícil a veces se hace para los siervos de Dios llevar las reuniones! ¡Qué difícil se hace que los obreros se formen! ¡Qué difícil se hace todo! Amén. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo Dios va a hacer? Porque Dios va a hacer algo. Dios va a restaurar la gloria de la iglesia, porque la vimos que la iglesia está con toda su gloria. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Va a derramar avivamiento sobre mi vida y los otros que se mueran? De ninguna manera. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Porque Él es justo. Él no hace acepción de personas. Nosotros hacemos, Él no hace. ¿Qué es lo que va a pasar? Isaías capítulo 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, decid al corazón de mi pueblo que su tiempo es ya cumplido, que doble ha recibido de mi mano por causa de todos sus pecados. Y luego dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle sea alzado y todo monte y collado sea bajado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y entonces se manifestará la gloria del Señor. ¿Qué es lo que iba a pasar primero? Iba a venir una voz, dice: voz del que clama en el desierto, preparame el camino del Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Preparar el camino hacia el corazón del hombre. El corazón del hombre tenía que volver a Dios. Entonces Dios tenía preparado, antes de que viniera Jesús, a Juan el Bautista. Anteriormente también tenía preparado a Elías, con la misma misión, de hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Y esto es lo que va a pasar. Dios va a levantar varones que quizás están en el desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay comida ni bebida. En el desierto únicamente se puede vivir sobrenaturalmente, porque en el desierto no hay nada. En el desierto solamente se puede vivir dependiendo de Dios. Y en este tiempo, nosotros de desierto tenemos que buscar de depender de Dios, buscar de oír la voz de Dios para peregrinar, para tomar decisiones, buscar de oír la voz de Dios, que nosotros nos callemos un poco y esperemos, y oremos y esperemos. Me sentaré y esperaré a ver qué va a responder el Señor tocante a mi queja. Y vino la voz, porque Dios quiere que la disciplina termine para que seamos restaurados. ¿Cómo es esa restauración? Vos que clama en el desierto, dice: preparame el camino del Señor. Y después en el mismo libro del profeta Isaías dice: ¿qué tengo que decir a voces? Vos que decía, da voces. Y él dice: ¿qué tengo que decir a voces? Todavía no se animaba a hablar, porque Dios tenía que decirle bien claro las cosas que tenía que decir.
Dijo, vos que clama en el desierto, preparame el corazón de los hombres. Vos que decís a voces, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Qué tengo que decir? Tenía que depender de Dios para saber lo que tenía que hablar. ¿Qué es lo que tenía que decir? No tenía manera, o dependía de Dios, o no dependía de nadie, o se moría, porque en el desierto no hay nada. La única forma de vivir en el desierto es dependiendo sobrenaturalmente de Dios. ¿Qué tengo que decir a voces? Vos, que da voces, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios no se tardó en responder diciéndole, di que toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Ya tenía la palabra, ya le había dado Dios la palabra, entonces salió. Dice la palabra de Dios que venía Juan el Bautista predicando en el desierto, venía hablando, venía diciendo lo que Dios le había dado. Y cuando nosotros hablamos verdaderamente cómo Dios nos da, suceden cosas. ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Hoy podemos ver una flor en todo su esplendor, con todos sus colores. La vemos bella, la vemos hermosa, pero luego el viento del Señor da en ella y se seca y pereció, terminó. El hombre es igual. El hombre y los días del hombre son como la niebla. Hoy está, ahora está, y cuando sale el sol es disipada y ya no existe. Ningún lugar más se encontró para él. Entonces el mensaje que él tenía de decirle al pueblo, de hablarle al pueblo para que el pueblo verdaderamente vuelva a Dios, no le hablaba ni de la prosperidad ni de ninguna de esas cosas que Dios da a nosotros. Le dijo verdaderamente lo que ellos tenían que hacer. Entonces todos compungidos de corazón decían, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que él te decía? Toda carne, esto es para todo igual. Los pobres, los ricos, los enfermos, los sanos, los fariseos, los sumos sacerdotes, es para todo. Y en este tiempo también es para todo. Del hermano más nuevo al pastor más viejo, es para todo. Tenemos que comprender que delante de Dios el hombre es como esa flor, se seca, se marchita y se echa al fuego, y la gloria que hoy veíamos, mañana dejó de ser. Pero él sabía lo que decía. Vos que decías a voces, Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Eso es el hombre. Entonces él le daba ese mensaje verdaderamente que venía de Dios, y Dios respalda la voz que viene de parte de él, la orden que él la respalda, porque después dice, más la palabra del Señor permanecerá para siempre. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué expectativa tenemos nosotros en la iglesia? ¿Qué esperamos nosotros del Señor? ¿Qué esperamos que va a venir? Esperamos esto, de saber que la gloria del hombre y el hombre es como una flor, mañana se seca. La esperanza a la cual nosotros debemos sujetarnos es a la palabra de Dios. Si oímos la voz de Dios, si recibimos la voz de Dios, si somos receptores a la voz de Dios penetrará por nuestros oídos, quedará grabada en nuestros corazones, quedará escrita en nuestras mentes. Y tenemos de ejemplo a Cristo Jesús, que Él permanece para siempre, Él va a estar para siempre, porque la palabra de su Padre estaba en Él. Y Él es constituido para nosotros ejemplo, para todos nosotros que estamos acá. Él es el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es el maestro. Tenemos que poner la mirada en Jesús, despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, y poner la mirada en Él y correr con paciencia esta carrera. La voz viene de Él. La palabra viene de Él. Es inútil que pongamos la mirada en los hermanos. Es inútil que pongamos la mirada en los siervos de Dios. La voz viene de Él. La palabra viene de Él. Cuando Él lo mandó a Elías un día partió de la tierra, pero la palabra seguía. Cuando vino Juan el Bautista, hoy Juan el Bautista no está. ¿Quién entonces va a venir? ¿Qué nos importa a nosotros quién va a venir? A nosotros tiene que importarnos que el espíritu que estaba en Elías, el espíritu que estaba en Juan el Bautista, sea el mismo espíritu que esté en aquellos varones y nos haga volver a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y que nos hace venir a Dios. Y a su nombre. ¿Qué fue lo que sucedió?
En el verso 7 del mismo capítulo dice, profeticé pues como me fue mandado, dice. Y de la misma manera hicieron ellos, hablaron lo que Dios le había dado que hablen. Dice, profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y cuando dice aquí que cuando él hablaba y hubo un ruido. Y cuando dice acá que cuando él profetizaba, cuando él hablaba lo que Dios le había mandado, se produjo un temblor. Ese temblor indica la remoción de las cosas movibles por las inconmovibles. La remoción de la muerte por la vida de Cristo Jesús. La remoción de la mentira por la verdad de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino, habló y descubrió todo lo que era mentira, porque el Espíritu estaba en él y él hablaba lo que el Padre le había mandado. Y cuando nosotros hablamos lo que Dios nos manda, se produce eso, se produce la remoción de las cosas movibles. Todo lo que es de los hombres se cae, y así Dios va a derramar avivamiento sobre la iglesia. Va a venir esa voz, pero ojo, porque en aquel entonces la voz también vino, pero hubo algunos que fueron receptores de la voz de Dios, pero otros fueron que rechazaron la voz de Dios. Y yo me lleno de gozo y me pongo contento porque doy testimonio en este lugar que lo que estoy hablando no es sacado de ningún libro, no es sacado de ninguna revista. Estoy hablando algo que Dios me ha dado. No he hecho más que oír lo que Dios me habló y lo estoy transmitiendo. Y he encontrado varones que han sido receptores a la voz de Dios. Nuestro presidente del Consejo Pastoral, junto con todos los siervos de Dios, han sido receptores de la voz de Dios. Esto tenemos que estar atentos porque esta es la señal. Han sido receptores de la voz de Dios. Pero en aquel entonces los que decían hablar de Dios, los que se vestían de sacerdotes, los que hablaban de Dios, no fueron receptores a la voz de Juan, fueron receptores a la voz de Elías. Lo rechazaron, lo repudiaron, no lo aceptaron. Entonces, ¿qué hizo esa voz? Esa voz claramente dividió lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Se produjo una división causada por la palabra de Dios. Cuando él profetizó pues como le fue mandado, sucedieron cosas. Se produjo la remoción de las cosas movibles por las inconmovibles. Lo que no era de Dios a un lado, lo que era de Dios al otro. Los que decían que eran sacerdotes se vestían como sacerdotes y predicaban como sacerdotes, quedaron afuera. Y por esa voz se juntaron los que luego iban a ser la parte fuerte del cuerpo de la iglesia. Se juntaron aquellos pecadores que eran pescadores, Juan, Jacobo y todos los que luego iban a ser los apóstoles del Señor. Oían la voz de Dios y descubrían que estaban perdidos y corrían. Aquel que predicaba decía, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y él le daba los consejos. Ellos eran receptores a la voz de Dios. Sin embargo, no se vestían como sacerdotes, ni eran de los levitas, ni nada. Y todos los que eran de Dios, que parecía que eran de Dios, que se vestían como sacerdotes y todo eso, quedaron afuera. Herodes, el orgullo, quedó afuera. Los fariseos, la hipocresía, quedó afuera. El mundo quedó afuera. Porque la voz de Dios se para bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo esto quiero decir, porque el Espíritu dice claramente que va a venir esa voz de Dios, que va a producir la remoción de las cosas movibles por las inconmovibles. Va a venir esa voz de Dios y se van a juntar lo que es de Dios. Esto no es una obra de los hombres, esto no es una obra que nosotros podamos hacer, algo que nosotros podamos manejar. Cuando esta voz venga, lo que es de Dios se va a juntar, lo que no es de Dios queda afuera, lo que es de Dios no tiene arte ni parte en este asunto, no tiene nada que ver con las cosas del Señor, y ahí se va a manifestar todo lo que no es de Dios. Los pastores que son falsos, que no son de Dios, los ministros que son falsos, que no son de Dios, los hermanos que son falsos, que no son de Dios, pero están en la iglesia, predican, se visten como cristianos, caminan como cristianos, reparten tratados como cristianos, todo eso van a quedar afuera porque no tienen el respaldo de Dios. Porque Dios ha preparado que estemos sujetos unos por otros, pero por nuestra propia voluntad. Aunque ahora muchos se han infiltrado, como dijo Pedro, en aquel tiempo dice, habrá falsos maestros que introducirán en forma encubierta herejía destructora. Cuando esto venga, todo eso quedan afuera, hermanos queridos.
Y a su nombre, bendito sea el Señor. Y ahí en Hebreos 12, capítulo 26 dice, y aún una vez más dice, y no solamente aquella vez que vino la voz que hizo conmover la tierra, sino que aún una vez más, y vendrá esa voz que hará conmover no solamente la tierra, sino los cielos y la tierra. Y cuando dice y aún una vez, es que todavía no ha sucedido. Porque cuando está escrito fue posterior a Hechos de los Apóstoles, fue posterior al cuerpo de la iglesia que ya estaba funcionando, que ya lo vamos a ver, que tenemos un ejemplo en la iglesia de Antioquía, en donde nosotros vamos a ver en la iglesia de Antioquía que verdaderamente era el cuerpo de la iglesia funcionando sobre la faz de la tierra. Pero cuando en hebreo escribe el escritor y dice, pero aún una vez más, aún una vez, y vendrá nuevamente esa voz, indica que esto todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. ¿A dónde está profetizado ese cuerpo en donde dice en hebreo, y aún una vez? ¿A dónde está profetizado? Si buscamos, no vamos a hablar en detalle en eso porque no vamos a tener tiempo. Si buscamos en Apocalipsis capítulo 12, después ustedes lo leen, no busquen la Biblia ahora. Apocalipsis capítulo 12, Juan dice, vi en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y vi también en el cielo, todo eso estaba sucediendo en la región celeste, en el cielo. Un gran dragón escarlata, dice, también estaba en el cielo. Y la mujer, dice, estaba clamando con dolores en la angustia del alumbramiento, y dio a luz un hijo varón, y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. No está hablando ni de María ni del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia. No podemos hablar de esto en detalle. Cuando nosotros vemos ese hijo varón que da a luz, si nosotros vemos un hijo varón, si nosotros vemos un cuerpo tiene muchos miembros. Y después más adelante dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos, ya no habla de uno, habla de varios. Y noten ustedes que cuando este hijo varón nació, cuando este cuerpo fue formado, dice la palabra de Dios, y luego se originó una gran batalla en el cielo. El diablo y los demonios combatían, y Miguel y sus ángeles combatían. Se produjo una guerra tremenda en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque este varón, este cuerpo es de las regiones celestes, y este cuerpo de las regiones celestes y recibe las bendiciones que Dios le ha dado en las regiones celestes y se adueña de todas las bendiciones en las regiones celestes y se sienta en las regiones celestes donde están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, y lo echa afuera y toma el control y el dominio de las regiones celestes. Y luego dice, y ahora se ha manifestado la autoridad, el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y a su nombre. Luego de que este cuerpo estaba formado, dice, al fin, aleluya, ahora se manifestará la gloria, el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque fue lanzado fuera de las regiones celestes, acusador de todos nuestros hermanos. El diablo cae a tierra cuando este cuerpo funciona. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la iglesia que en hebreo dice, pero aún una vez más, y vendrá la voz que no solamente hará temblar la tierra, sino que hará temblar los cielos y la tierra, y todo lo que es de los hombres se desvanecerá, caerá, las paredes edificadas sobre arena caerán, lo profetizado y recubierto con lodo suelto caerá, se descubrirá, se arruinará, solamente quedará firme lo que es del Señor. Cobremos ánimo con estas palabras, hermanos queridos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no nos vayamos ya al futuro, para que no se nos vaya el tiempo. Miremos cómo es que este cuerpo se va a formar. ¿Cómo va a ser? Y aquí lo vemos. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Paramos ahí y estamos todos atentos. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, en el cuerpo,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Hasta ahí nomás. En un cuerpo, los huesos en un cuerpo, ¿cuántos están oyendo? ¿Cuántos están oyendo? La fe viene por el oír. En un cuerpo, los huesos son la parte fuerte del cuerpo. En este cuerpo, que es la iglesia, dice la Biblia que lo primero que Dios hizo, dice, y aún nos puso Dios, primeramente apóstoles, después profetas, después maestros. Dios fue poniendo en el cuerpo, dice lo primero. ¿Qué es lo primero que puso? La columna vertebral. Y ojo, los apóstoles, ojo, porque la columna vertebral recibe la orden de la cabeza y la transmite. Ahora yo le voy a dar un ejemplo bien claro para que puedan entender. Porque hay algo que es mucho más profundo y mucho más importante para que el cuerpo pueda funcionar. Y aunque tenga cabeza, y aunque tenga columna vertebral, y aunque tenga parte fuerte, músculos, huesos grandes, hay otra cosa que es necesaria y mucho más necesaria, y que la vida de la iglesia depende de lo que vamos a ver ahora. Miren ustedes. Y se juntó cada hueso con su hueso. Vimos en Primeras de Corintios cómo Dios formó el cuerpo de la iglesia. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes un ejemplo en dónde está ese cuerpo funcionando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Hasta ahí no va. Dice el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles, se hacía lo que los apóstoles decían, los hermanos estaban sujetados a los apóstoles, no por papel ni mandamiento de hombre, sino por su propia voluntad. Y dice, pareció bien a los apóstoles, y se hizo lo que a ellos les parecía bien, no lo que le parecía bien ni a los diáconos, ni a los profetas, ni a nada. Dice que pareció bien a los apóstoles. Esto nos da a entender que había alguien que estaba arriba, había alguien que tenía, después del Señor Jesús, un control a lo cual los hermanos estaban sujetos, porque Dios creó al hombre para que el hombre esté sujeto. El hombre no es un animal de la selva que anda solo por ahí. Amén. Así que mire usted, dice, porque pareció, entonces dice, pareció bien a los apóstoles. ¿Qué puso Dios primero en el cuerpo? Dijimos, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, ¿qué puso Dios primero? Los apóstoles. Y ojo, porque hay muchos que dicen que el requisito de haber sido apóstoles, porque apóstoles no hay más, es haber caminado con Jesús. Y el apóstol Pablo no caminó con Jesús, pero Jesús le dijo, levántate, porque yo te voy a decir todo lo que tenés que hablar y en la cantidad de cosas en las cuales me apareceré a ti. Y el apóstol Pablo luego da testimonio que él recibe directamente del Señor la directiva. Esto para dar a entender que en este postrer tiempo también va a haber apóstoles, y el mismo Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, va a tratar personalmente con ellos, porque son la parte fuerte del cuerpo de la iglesia. Dice que el Señor puso primero apóstoles. Luego, ¿qué puso? ¿Qué puso? Profeta. Vamos a ver. El verso dice 22, elegir varones de enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Barsabás y Silas. ¿Qué eran Barsabás y Silas? ¿Qué eran? Y yo le voy a invitar a los hermanos que oigan, presten oído. En el verso 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pareció bien a los apóstoles, lo que Dios había puesto primero. Enviar, ¿a quién había puesto segundo en el cuerpo? A los profetas. Y acá vemos, Judas y Silas eran profetas. Así que Dios puso primero en el cuerpo, ¿qué puso? Apóstoles. Luego puso profetas. Y después dice que puso maestros. Vamos a ver si encontramos los maestros.
elegir varones y enviarlo a Antioquía, dice, con Pablo y Bernabé. Vamos a ver que eran Pablo y Bernabé. Y pasado algún tiempo así, dice, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Sila le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Podemos decir que el apóstol Pablo era maestro? Podemos decir, hermano, claro que podemos decir. ¿Ven el cuerpo funcionando? Si nosotros buscamos más detalles de la iglesia de Antioquía, vamos a ver que también estaban los que ayudaban, los que administraban, los que sanaban, el cuerpo preparado por Dios, el cuerpo formado por Dios, aquí está funcionando a pleno. Ese es el cuerpo, funcionando. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestro. Y acá vemos nosotros la iglesia de Antioquía, en donde, en este lugar, nadie puede negar que lo que estamos hablando es real, porque lo estamos hablando con todos los ejemplos en la palabra de Dios. Por eso doy testimonio, que esto no es sacado de ningún libro. El que recibe esta palabra, al Señor recibe. El que rechaza esta palabra, al Señor rechaza. Le doy testimonio de esto para que los hermanos tengan oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ojo, lo único que hago en este momento es transmitir los pasajes tal cual como el Señor me los fue dando. Amén. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ahí vemos nosotros el esqueleto. Y a uno, dice, la parte fuerte del cuerpo de la iglesia. ¿Qué dice después? Dice, y miré, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, dice, y he aquí tendones sobre ellos. Hasta ahí nomás. Primero, todo el esqueleterío. De la misma manera, Juan el Bautista vino, volvió el corazón de los hombres a Dios, ahí también estaba Pedro, Juan y todo ello. Después vino el Señor Jesús y ellos no sabían que iban a ser la parte fuerte del cuerpo de la iglesia, pero estaban siendo preparados ahí. El esqueleto estaba siendo formado de lo que luego iba a ser esta iglesia que nosotros vemos en Antioquía en Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero ahora vemos que luego de los huesos el profeta vio otra cosa. Dice que vio tendones sobre los huesos. Entonces podemos preguntar, ¿para qué sirven los tendones? ¿Qué son los tendones? ¿Qué tiene que ver los tendones? Si cuando habla del cuerpo de la Biblia, habla de cuerpo, alma y espíritu, pero acá vemos que está hablando de huesos, está hablando de tendones, está hablando de carne, está hablando de piel. Pero vamos por partes. ¿Cuántos se cansaron? ¿Cuántos quieren seguir oyendo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén, gloria a Jesús. Toda la gloria para Cristo Jesús. Dice que luego de los huesos vio tendones. Y yo pregunto, ¿para qué son los tendones? Porque yo cuando lo vi me pregunté, digo, Señor, ¿para qué son los tendones? ¿Para qué sirven los tendones? Y estaba ahí golpeando la cabeza, digo, los tendones. Y creo que lo había llamado el hermano Juan, y digo, hermano, usted sabe que estoy acá con esto de los tendones, y tengo eso que me golpea en la cabeza, los tendones. Porque hacía un tiempo atrás, yo había tenido un sueño en donde había visto, porque esto se va a cumplir, y no va a pasar mucho tiempo para que se cumpla. Una de las señales para que esto se cumpla va a ser que va a haber, y ya está sucediendo, un control estricto de todo lo que sea la parte impositiva, de todo lo que sea que nosotros estemos bien con todas las leyes de la tierra, y el control que los políticos y que todos van a desarrollar sobre la gente. Va a haber un control impositivo que ahora se va a aumentar y va a cerrarse todavía más el círculo. Y en circunstancias que yo estaba viendo eso en visión, oí una voz fuerte que decía, ahora viene un poderoso avivamiento. Entonces no me quedé quieto, empecé a orar, empecé a patalear, empecé a orar, hasta que luego Dios después me reveló esto. Así que esto es así textualmente como le voy contando. Luego de que, ¿por qué esto vino? Porque como yo había oído esa voz, y digo, ¿cómo Dios va a hacer? Porque va a venir un poderoso avivamiento. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo vas a hacer? ¿Y cómo? Y cada vez que me acordaba digo, Señor, ¿y cómo va a hacer? Si esto es tuyo, me tiene que decir. Porque no creo que esto sea del diablo. Pero si es tuyo, tiene que haber una confirmación. Y luego vino esto que estamos analizando. ¿Amén? Así que mire usted, dice que juntó cada hueso con su hueso porque Dios los puso. Ojo que los pone Dios. Dios no se equivoca. Por eso le digo que lo que no es de Dios queda afuera, porque dice, y aún nos puso Dios en la iglesia.
Esto, hermanos queridos, lo pone Dios, no hay que preocuparse. Los hermanos, los pastores y todos no se tienen que preocupar porque Dios va a restaurar la gloria de la iglesia, Dios va a formar de vuelta el cuerpo y estése tranquilo. Sobre la fortaleza firme el pie y ore y espere. Porque esto tiene que pasar, la disciplina va a terminar y Dios va a juntar cada hueso con su hueso y lo va a hacer Él. Así que no hay motivo de preocuparse, solamente hay que orar y esperar. Amén. ¿Para qué son los tendones? ¿Qué pasa si un cuerpo no tiene tendones? Exactamente, están separados. Si un cuerpo no tiene tendones, no puede funcionar. Porque los tendones unen un hueso con el otro hueso. Cuando yo muevo mi brazo así, el último hueso lo puedo mover por todos los tendones que están sobre mi cuerpo. Y esto es lo más importante y la clave del mensaje, los tendones. ¿Los tendones para qué son? Para unir. Ahí en el libro de Efesios capítulo 4, verso 16 dice que por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente, yo le voy a dar un ejemplo para que pueda entender bien. A ver, míreme. Un cuerpo, dijimos que tiene, la cabeza siempre está porque la cabeza es Cristo. Amén. Dice, y algunos puso Dios primero la columna vertebral, los apóstoles y todos los huesos, y después dice que puso tendones. ¿Por qué tenía que poner Dios tendones? ¿Por qué tenía que unirse ese? ¿Por qué? Yo quiero levantar el pie, o levanto la mano para que todos los hermanos vean. ¿Quién da la orden para que la mano se levante? Exactamente. La cabeza da la orden para que el brazo se levante. Pregunto, ¿la cabeza puede levantar el brazo? De ninguna manera. Porque este cuerpo, por las leyes de Dios, está sujetado de manera tal que lo que está bajo la ley de Dios tiene que cumplirse todo. Cristo puede hacer todas las cosas, pero no lo hace, porque Dios le puso tendones. Si le puso tendones por algo es, si no, no lo hubiera puesto. Y ahora vamos a ver bien lo que son los tendones. La cabeza da la orden para que la mano se levante, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo se mueve el brazo? La cabeza da la orden. ¿Quién transmite la orden? ¿Cómo? La columna vertebral. La columna vertebral en el medio tiene la médula ósea, por donde se conduce la orden que la cabeza da. La columna vertebral recibe la orden que viene de parte de la cabeza y la transmite al miembro que la cabeza quiere mover. Pregunto, ¿puede la columna vertebral levantar la mano? De ninguna manera. La cabeza está, la columna está, la cabeza da la orden, la columna transmite la orden, pero la columna no puede mover el brazo. ¿Qué es lo que mueve el brazo? Entonces dice la unión de las coyunturas, las cuales se ayudan mutuamente para recibir el crecimiento, el movimiento. ¿Qué es lo que mueve el brazo? Los tendones. La orden la da la cabeza, la orden la transmite la columna, pero ni la cabeza ni la columna pueden mover el brazo. Lo único que puede mover el brazo son los tendones. ¿Qué podemos hablar acerca de los tendones? Si vemos que los tendones es para unir, ¿qué podemos decir nosotros de los tendones? Porque aquí está la clave. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice, unido en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, y no hace entre vosotros divisiones, que uno diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro, porque donde hay división el tendón es cortado y el miembro no puede moverse. Unido, dice, unido en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. En Colosenses capítulo 2 dice, unido en amor, para que podamos alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, unido en amor. ¿Para qué? Porque todo tiene un para qué. ¿Por qué tenemos que estar unidos en amor? ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. Y a su nombre. ¿Qué puedo hablar, hermano, hoy? El apóstol Pablo dijo, sé lo que Dios me da, porque en parte profetizamos y en parte conocemos. El siervo de Dios hoy, ¿qué puede hacer? Yo lo único que puedo hacer es lo que Dios me da, lo transmito a ustedes. ¿Qué puedo hacer?
El hermano Pablo lo sabe todo. No, hermano, en parte conozco y en parte profetizo lo que Dios me da. Pero si nosotros estaríamos todos revestidos del amor que Dios derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, ese amor genuino de Dios, estaríamos nosotros unidos en verdad. Entonces hoy puedo yo compartir lo que Dios me da, mañana el hermano Sosa puede compartir lo que Dios le da conmigo, pasado el hermano Juan puede compartir lo que Dios le ha dado, y hoy he dado testimonio que cuando el hermano Juan me ha revelado, me ha contado lo que Dios le reveló a él por medio de la justificación, yo pasé a un lado que no podía pasar. Pero he hablado con el hermano Mauro, he hablado con el hermano Juan, y cuántos siervos de Dios hay que tenemos que hablar y podemos compartir y decir, cada hermano puede decir, en parte conozco y en parte profetizo, y yo puedo decir, en parte conozco y en parte profetizo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo. Y si estaríamos unidos como Dios ahora está preparando, si estaríamos unidos, todos los hermanos comparten lo que Dios le da, y si nosotros sumamos todas las revelaciones, si nosotros juntamos lo que Dios le ha enseñado a él, a mí y a todos los demás, verdaderamente estaremos unidos en amor y alcanzaremos la riqueza del pleno entendimiento. ¡Aleluya! Entonces seremos capaces de comprender el misterio de Dios y de Cristo, en Cristo Jesús, que están escondidos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Y dice, unido en amor. Esas son las uniones que mueven al cuerpo. La cabeza está. Apóstol puede haber, pastor puede haber, maestro puede haber, pero si no tenemos tendones, ¿cómo podemos alcanzar la riqueza del pleno entendimiento? ¿Cómo podemos descubrir el misterio que está escondido en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo? Es fácil. Si estaríamos unidos en amor, cada uno entregaría lo que Dios le da. Y nos sentamos en una mesa, hermanos queridos, y juntamos todo. Y cada hermano dio lo que dio. Sí, ¿cuántos hermanos hay que son levantados por Dios? Dios le habla, Dios le da. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos juntaríamos y cada uno de nosotros compartiría lo que Dios les da con todos los hermanos. Los hermanos de la música comparten la música que Dios le da. Pero pasemos también un poco cerca y miremos. Hace un tiempito atrás, un hermano que estaba enfermo en la cama, tenía colgada una guitarra en la pared. Y dice que la guitarra comenzó a sonar sola. Entonces se prendió de la guitarra, se sentó y empezó a sacar canciones. Y le puedo asegurar que cuando canta, la mitad de la iglesia llora. Entonces fui al hermano y digo, hermano, dame una de esas canciones que lo doy a mi mujer que toque. ¿Estás loco vos? Me dijo. Dios me dio a mí. Te doy mi canción que yo escribí. Después la andan cantando todo y es mía. Entonces es como que uno ve y pasa cerca y mire y ve la tristeza. Entonces, el hermano Juan, todos los hermanos que están acá, hagamos todo lo mismo. Hermano Abraham, lo que Dios le da a usted para usted. Cuando el hermano Juan Avellaneda escuchó al hermano esto, dijo, hermano, sería lindo que podamos compartir. Y yo le dije, no le digo nada a nadie. Esto Dios me dio a mí, después van a andar hablando los otros de los huesos secos. ¿Se dan cuenta de la ignorancia? ¿Se dan cuenta de la ignorancia? Pero miren ustedes si estaríamos todos juntos. ¿Qué puedo esconder? ¿Qué puedo esconder si no es mío, es de Dios esto? Amén, hermano. ¿Qué pueden los hermanos esconder? Hace unos días le había pedido a Adrián una cinta de los hermanos, porque me gusta cómo cantan, cómo tocan los hermanos. Y los hermanos me dieron, y yo escuché, y capaz que lo doy a hacer a los hermanos para que se copien de los hermanos y toquen. A mí me gusta cómo tocan y cómo cantan. Pero mira, hermano, no te doy esto de la iglesia pueblo de amor y de ustedes no es. Entonces, ¿qué pasa? No hay unión. En donde no hay unión, el cuerpo no puede funcionar. Sabemos que la alabanza es importante, es tremendamente importante. La alabanza a veces nos transporta la presencia de algo tremendo, la alabanza. Y no, esto Dios me dio a mí, después andan los otros cantando mis canciones. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y a su nombre, gloria a Jesús. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos. Ya sabemos lo que es los tendones. Dice, y la carne subió. ¿Qué será la carne? En un cuerpo, ¿qué es la carne? ¿No es la parte débil del cuerpo la carne?
En 1 Corintios capítulo 12, verso 12 dice, y todo por un mismo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Bien? Y en Efesios 5, verso 30, dice el apóstol Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, y después aclara, de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros, ¿cuántos están oyendo? Somos miembros de su cuerpo, dice, de su carne y de sus huesos. Somos miembros del cuerpo de la iglesia, dice, de su carne y de sus huesos. Entonces, ¿qué es la carne? Y la carne son los hermanos débiles, a los cuales tenemos que ayudar. A los cuales, ¿qué hace el esqueleto? Sostiene. Si un cuerpo no tendría esqueleto, sería un cacho de carne tirado en el suelo. Pero ¿qué pasa? El esqueleto sostiene a la carne. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 5.000 hombres. Eran 5.000 espirituales o 5.000 carnales. Eran 5.000 carnales que se añadieron a la iglesia. Luego iba a comenzar Dios el trabajo en ellos. Pero eran débiles. Los otros 3.000 que se agregaron eran débiles. ¿Qué es un alma nueva? ¿Qué puede testificar del Señor? Tiene que sentarse y oír para aprender. Porque todo aquel que quiere aprender y testificar del Evangelio, tiene que sentarse primero y oír para que luego pueda enseñar. Porque si yo quiero dar matemática, que tengo que sentarme y encontrar un maestro de matemática que me enseñe matemática, para que yo abriendo mi oído pueda enseñar, y luego yo cuando enseño no tengo que mirar el libro, sino que hablo de lo que sale de adentro mío. Cuando hablo de lo que sale de adentro mío, es que he aprendido porque he prestado oído a la enseñanza del maestro. En lo espiritual es igual. Si los hermanos no prestan oído a la voz de Dios, resisten lo que es de Dios, echan a su espalda los consejos de Dios, ¿qué pueden predicar? ¿Qué pueden enseñar? Si para enseñar primero hay que aprender. Si no prestamos oído del hermano que Dios le da sabiduría, ¿prestaremos oído de aquel que no vemos? Si el Espíritu Santo no hablaría, tampoco lo escucharíamos. Si no escuchamos al hermano que Dios lo usa de maestro, de pastor, si no escuchamos eso, ¿qué vamos a escuchar al Espíritu Santo? Porque el que no recibe el consejo de los siervos que Dios ha enviado, el Espíritu Santo no le habla, porque Dios no se contradice. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fue algo muy importante y ya vamos a ir terminando. Dice, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ello. ¿Qué será la piel? ¿Para qué es la piel? ¿Cómo? Para cubrir la carne. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo una parte de mi cuerpo que no tiene piel? ¿Qué pasa? Exactamente, se contamina. En Hechos de los Apóstoles dice, escríbase a los hermanos que se convierten al Señor, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten del mundo, que se aparten de todas esas cosas. En Hechos de los Apóstoles, esta iglesia que funcionaba, vemos nosotros que ellos se preocupaban por cubrir con piel a los hermanos, por cubrir con piel a la iglesia, para que las contaminaciones no entraran en el cuerpo. Pero este cuerpo, así como tiene hueso, así como tiene uniones genuinas por medio del amor que Dios va a derramar en los corazones de algunos, y ese cuerpo va a funcionar, y ahí se va a producir el gran avivamiento, porque dice, subió carne. Si antes subieron 5.000, ahora van a subir 10.000. Si antes subieron 3.000, ahora van a subir 6.000. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ellos estaban preocupados. Los hermanos nuevos, ¿qué pasa con los hermanos nuevos? Si añadieron a la iglesia, Dios añadió 5.000, añadió 3.000, Dios está añadiendo a la iglesia todos los días lo que van a ser salvos. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Y ahí estaba la discusión, que la ley, si no la ley, la circuncisión, no la circuncisión. Pero antes de discutir todo, esperen, antes de todo, escríbanle a los hermanos que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cuántos hermanos vienen a la iglesia por esto? Por la bendición, por la prosperidad, por los milagros. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Absolutamente nada. Pero cuando usted lo quiere cubrir con piel, cuando vienen los hermanos nuevos y usted lo quiere cubrir con piel, lo quiere cubrir de las contaminaciones, si no es de Dios sabe cómo dispara. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Siempre doy testimonio, ya vamos a terminar, ¿están cansados? ¿No? Siempre doy testimonio. En una oportunidad el pastor Mauro Sosa, yo tenía costumbre de decir malas palabras, y para mí era normal, porque si era normal para mí. Yo que sabía que estaba mal, si era costumbre para mí. Iba a la iglesia, en la puerta de la iglesia me meto a decir malas palabras, y para mí era normal.
Y un día estaba el pastor Mauro, estábamos hablando, y no sé yo qué pregunta le hice, pero diciendo siempre malas palabras. Entonces el hermano, lejos de responder lo que yo le pregunté, me dice: hermano, ¿usted está buscando de Dios? Amén. ¿Tuvo un encuentro con el Señor? Amén. ¿Quiere hablar la palabra de Dios? Amén. Entonces, hermano, no hable así. Y me quedé duro. Hermano, no hable feo. Es como que estaba demostrando que ya no se quería juntar conmigo por cómo yo hablaba. Entonces me puse colorado como un tomate y digo: claro, tiene razón. Hermano, no hable feo, me dice. Por una canilla no puede salir agua dulce o amarga. O sale dulce o sale amarga. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ahí estaba yo, medio carnal, echándome un poco de piel encima, hermano, para que me apartara de esas cosas. Amén, hermano. Pero pasemos cerca de la iglesia ahora y miremos lo que la iglesia es. Ni hablar de la vestimenta, de la forma de hacer los hermanos, ni hablar. ¿Podemos decir que está cubierta con piel? ¿Qué podemos decir? ¿Qué va a estar cubierta si ni está formado el cuerpo? Pero dice: y miré, y piel hubo encima de ellos. Estos no se van a contaminar con el mundo. Esto es de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria, y a su nombre. Gloria al Señor. Ahora yo pregunto, y ya con esto terminamos. Si el cuerpo estaba ahí funcionando, vimos ahí en Hecho, en Antioquía, que el cuerpo estaba funcionando. Pregunto, ¿a dónde está ahora? ¿A dónde está? No está. ¿Qué pasó? No existe. ¿A dónde está? Este cuerpo no está. ¿Qué pasó? La respuesta la encontramos en Miqueas capítulo 3. ¿Quién destruyó el cuerpo que Dios había formado? Porque el diablo se introdujo, deshizo la iglesia. El diablo con esa iglesia no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es ir retrocediendo y largando las almas. No puede hacer nada. No tenemos ni que hablar de nada. No tiene arte ni parte en este asunto. Nada. Si no destruyó este cuerpo el diablo, ¿quién lo destruyó? Miqueas capítulo 3 a nosotros nos da la respuesta. En el verso 2 dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla, entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. ¿Quién destruyó el cuerpo? Vosotros, dice. Vosotros. ¿A quién le habla? Dice: oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel. Los que estaban al frente. Cuando Juan el Bautista vino, cuando Cristo Jesús vino, los fariseos, los escribas y todo decían: ¿cómo te atreves a hablar del sumo sacerdote? ¿Cómo te atreves a hablar de los siervos de Dios? ¿Cómo te atreves a hablar? Ah, claro. El Espíritu Santo no se puede atrever a hablar de ellos, pero ellos sí se pueden atrever a hacer estas cosas que dicen acá. Quitarle la piel a los hermanos para que se contaminen con el mundo. ¿Cuánto hay que le quitan? Dice: vosotros, dice, que amáis lo malo y aborrecéis lo bueno. Vosotros, dice, que le quitáis la piel al cuerpo. La televisión, los deportes y todo adentro de la iglesia. El rock and roll adentro de la iglesia. Todo lo que sea el mundo adentro de la iglesia. Adentro. Un hermano una oportunidad me dejó de hablar porque el hermano le gustaba la cumbia y tocaba cumbia y escribía cumbia. Está bien, hermano, digo, buscá, orá al Señor que el Señor te dé cántico nuevo. Los macumberos tienen y no cambian, tienen la canción para ellos. Vamos a la iglesia católica, ellos tienen su himno y sus cantos. Vamos a los mormones, ellos tienen sus canciones. Vamos los brujos, los hechiceros, ellos tienen su forma de cantar y de tocar sus bombos y sus tambores. Lo único que no tenemos identidad para decir que fuéramos nosotros. ¿Me prestás el rock para cantar para Dios? ¿Me prestás la cumbia? Bueno, si escribimos una canción, bueno, escribamos y cantémosla, pero busquemos cánticos nuevos. Me dejó de hablar, no me habló más. Y cuando me encontré hace poco, dije: bueno, no, yo no voy a tocar, no voy a cantar en tu iglesia, porque como a vos no te gusta la cumbia. Hermano, vení, digo, cantar la cumbia, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Pero es un hermano que toca música. Pero mira acá lo que dice usted, mira acá lo que dice acá. Vosotros, dice. Y esto especialmente para todos los pastores que estamos acá.
Es para nosotros, hermano querido. Yo le veo y me tiembla la pera, hermano, dice vosotros. A nosotros no habla. Ay, mamita querida, a nosotros no habla, dice vosotros, jefe y príncipe de la casa de Israel. Cuando Cristo entró al templo y dio vuelta a la mesa de los cambistas, agarró a patadas los bichos y todo, se enojó con los que vendían palomas, con los que vendían chancho, no, lo echó, con ellos no se enojó. ¿Quién permitió que ellos estén ahí? ¿Quién les permitió que estén ahí? Los que estaban adentro. ¿Quién estaba adentro? La hipocresía, los fariseos, la mentira, el engaño estaba adentro. Y nosotros somos ese templo. Y si Cristo está en nosotros, también si viene esa cosa al mundo, Él la va a echar a patada afuera. Si nosotros nos permitimos andar como mundanos, es porque nosotros lo permitimos. Por lo que está dentro de nosotros lo permite. Y cuando venga el Señor también nos va a agarrar a patada y nos va a echar afuera. Mamita querida, cuando nos encontremos delante de aquel que tiene los ojos como llama de fuego, los pies como bronce bruñido, y nos encontremos con la verdad, la realidad, cuando nos encontremos con Él, ¡ay! Seguramente va a venir a nuestra mente si hemos quitado la piel de los hermanos. O si verdaderamente hemos combatido para cubrir con piel de los hermanos. Cuando uno quiere cubrir con piel de los hermanos, ¿sabe el lío que viene? Ahí sí que viene el diablo con todo lo que tenga. Todo lo que tiene, todos los brujos que están a disposición de él, todo lo manda a la iglesia, todo a perturbar, a buscar roña, todo lo mete adentro. Este está buscando de hacer las cosas rectas delante de Dios. No sea cosa que se forme un cuerpo ahí y perdamos todo. Está bien, así nomás, es lo mismo, total es para Dios. ¿A qué va el culto? A las 6. Vamos a las 8 y menos 10. Total es para Dios. Vosotros, dice, esos son los que rompieron el cuerpo que Dios había creado. Por eso no está. Por eso, dice, los que claman al desierto, ¿qué tengo que decir a vos, Señor? ¿Qué tenés que decir? Que toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Vosotros, dice, que le quitáis su piel y su carne. Vosotros que le quitáis su carne. Y la Biblia esa habla de aquello que se introduce y seduce a los hermanitos nuevos. Esos ministerios, hermanos, vengan con nosotros. Dios está con nosotros y usted lo mira. No tienen doctrina, no tienen nada. Se visten como mundanos, andan como mundanos, cantan como mundanos. Todo el mundo metido dentro de la iglesia. Hermanos, venga a nuestro ministerio. Y esos son los que dice acá. Vosotros, dice, que quitáis la carne del cuerpo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El pueblo de Dios fue. Los que estaban al servicio de Dios, los que decían que eran siervos de Dios. Vosotros, dice, que quebrantáis los huesos. En Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar un hueso quebrantado. Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba, y la gracia de Dios era sobre él, y Dios hacía milagros por su mano tremendo. Y los que decían que era de Dios, los que predicaban de Dios, los que se vestían como siervos de Dios, le aborrecían, crujían los dientes, y lo sacaron, le apedrearon, y lo mataron, y quebrantaron un hueso del cuerpo de la iglesia. Vosotros, dice la Biblia. Porque todavía nos vamos a creer que estamos acá y somos buenitos, y nosotros que el diablo es malo, y que nosotros ¿por qué estamos pasando esta miseria? ¿Y por qué estamos enfermos y no nos sanamos? ¿Y por qué estamos pasando hambre como piojo en peluca y como decía Marino? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué todo lo mal? Y Dios de los cielos habla, ¡vosotros! ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice, cuando venga ese momento, cuando venga la verdad y ese cuerpo comience a formarse, y venga la persecución, y venga la aflicción, y vengan esas leyes que tanto todos tienen miedo, porque en Hechos de los Apóstoles también estaban esas leyes peores y no tenían miedo. Dice que puestos en pie predicaban y nada ni nadie los podía detener. Había sentencia de muerte sobre Pedro y Pedro dormía. El ángel le despertó porque dormía. Si dormía es porque no tenía miedo. Alguien que está lleno de miedo no puede dormir. Estaría comiéndose toda la uña. ¿Me matarán? ¿No me matarán? Pedro dormía. El ángel le despertó y no sabía si estoy soñando, una visión. ¿Qué es esto lo que pasa? Dormía.
Y hoy, ¿cuántos hay hermanos que tienen miedo de la iglesia y que van a salir? Entonces, dice, clamaré a Jehová, entonces clamaré al Señor y no responderá. Se pondrá oscuridad sobre los profetas, se oscurecerá el sol sobre los profetas, y entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús dijo, como señales de los últimos tiempos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán, y entonces ahí van a comprender por qué el sol bajó su resplandor. Cristo dice en Apocalipsis, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo puede perder poder de ninguna manera, pero en aquel tiempo, en esos días, el Señor esconderá su rostro, porque los pecados, las abominaciones que estos hacen, han hecho división entre ellos y Dios ha cerrado el oído para no oír la voz de ellos. Entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús dijo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y es lo que está pasando ahora. Pero luego dice, y las potencias de los cielos luego serán conmovidas. Y esto será conmovido cuando la iglesia salga, cuando estos cuerpos salgan, cuando están aquellos que hoy están en el desierto y están mal, y están sufriendo aflicciones, están como esa mujer que está sufriendo dolores, angustia porque está por dar a luz. Pero cuando dé a luz, hermanos queridos, cuando dé a luz, hermanos queridos, cuando salga este cuerpo a caminar sobre la faz de la tierra, ¿quién le detendrá? ¿Quién le matará? Entonces ellos clamarán y Él le oirá, y se cumplirá lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías, y las 3 partes las arrancaré, y la parte que queda la meteré en el fuego, y los probaré como se prueba el oro. Entonces clamaréis y yo responderé. ¡Aleluya! ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Vienen días, dice el Señor, en que levantaré el tabernáculo caído de David y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Esto para aquellos que invocan el nombre del Señor, para que aquellos, dice, sobre los cuales se ha invocado el nombre del Señor. Pero pregunto, ¿aquellos que no oyeron podrán invocar a aquel en el cual no han oído? Aquellos que rechazan la voz de Dios, aquellos que no oyen la voz de Dios, ¿podrán invocar el nombre de aquel en el cual no han oído? Aquellos que están pasando por aflicciones y están esperando en el Señor y están enfermos y están garroteados y están sufriendo la disciplina del Señor, pero perseveran en la gracia de Dios, buscan a Dios sobre la fortaleza, firman el pie y oyen la voz de Dios. Entonces en aquel día, entonces dice, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom era un lugar al cual no se podía llegar. Edom era una ciudad que estaba metida en medio de la montaña arriba. Edom era un pueblo que se defendía con 5 o 6 soldados. Los que querían subir a Edom, si subían 100, con 4, 5, 6 soldados era defendido. Pero en este tiempo, aquellos que están metidos en Edom, aquellos que es imposible que se conviertan, aquellos que parece imposible que vengan al Señor, nosotros los alcanzaremos, nosotros los traeremos. ¡Aleluya! Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uva al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y los soberbios serán hechos estopa. Aleluya, gloria a Jesús. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador. Nunca, nunca el que ara puede alcanzar al que cosecha. Pero dice la palabra de Dios, he aquí vienen días, dice el Señor, el que ara, aleluya, alcanzará al segador. El pisador de uva al que lleve la uva. Esto es imposible. Nunca el que ara puede alcanzar al que cosecha. Nunca el pisador de uva puede alcanzar al que lleva la simiente.
Nunca el que ara puede alcanzar al que cosecha. Pero el Señor Jesús dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, porque los tiempos están en la potestad de aquel que hizo los cielos y la tierra, las bestias, el mar y todas las cosas. El pisador de uva, al que lleve la simiente. Gloria a Jesús. ¿Quién sabe lo que va a pasar en esos días, hermano? ¿Quién sabe lo que va a pasar? El que ara alcanzará al que cosecha. Esto es tremendo, esto es una locura, esto es increíble. Nunca el que ara puede alcanzar al que cosecha. Pero si nosotros escudriñamos el libro y la profecía del profeta Amós, en el capítulo 9, verso 11 en adelante, ahí vamos a encontrar que el Señor va a levantar el tabernáculo caído de David. Todo no va a quedar así, todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado, inclusive el tiempo. No tenemos que preocuparnos nosotros, porque el que ara alcanzará al que cosecha. ¿Quién sabe? Dios quiera, hermano. Estarán ungiendo un pastor y al día que fue ungido saldrá predicando con una sabiduría tremenda. Moisés necesitó 40 años para ser preparado. El apóstol Pablo da testimonio que estuvo 13, 14 años en un lado hasta que vino y hizo su primer viaje misionero. Porque es necesario comprender, es necesario aprender. Pero aquí vienen días, dice el Señor, y esta es la gloria postrera, mayor que la primera, que en que el que ara alcanza al que cosecha. ¡Aleluya! ¿Qué más puede decir? No tengo más nada que decir. ¿Cuánto oyeron, hermanos queridos? ¿Cuánto prestaron oído? ¿Cuánto recibieron esta palabra? ¡Gloria! Ahí estuvimos yendo con un hermano, con Jorgito Cruz, que me estuvo ayudando. Ahí tiene usted el pasaje, los huesos dispersos, la iglesia del Señor vista en un cuerpo, la función de cada miembro, dice, el cuerpo funcionando, el ejemplo, la iglesia de Antioquía, y el cuerpo destruido en Miqueas capítulo 3, para que nosotros veamos por qué son las cosas que están pasando y comprendamos qué es lo que está sucediendo. Para que nosotros podamos saber que el Señor es justo, nosotros contra su palabra nos hemos rebelado. Esto es para todos, todos tenemos que abrir el oído, tenemos que ahora son momentos de oración, ahora es momento de esperar, ahora es momento de afirmar el pie sobre la fortaleza, ahora es momento de aguardar. La obra de Dios ha comenzado, la voz de Dios ha salido, la orden de Dios ha salido, y esto se cumplirá cuando ustedes vean que todo lo que es impuesto y todo el sistema impositivo comience a apretar, cuando se empieza a poner difícil pagar los impuestos y cumplir con todo, cuando comiencen a unir estas cosas, esta será la señal para nosotros, y entonces viene un poderoso avivamiento, y la voz que saldrá de aquellos que están en el desierto producirá la remoción de las cosas movibles por la inconmovible, y predicarán, y los que están oyendo dirán, maestro, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? Y entonces hablaremos y le diremos, toda carne y hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba, el orgullo es una hierba, la soberbia es una hierba, cuando viene el fuego se pudrirá y se quemará todo eso lo que no es de Dios. A su nombre. Mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Todos aquellos que tengan oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, el Señor está viéndolo ahora, delante de sus ojos está subiendo el pensamiento, el cual Él quiere ordenar nuestros pensamientos por medio de sus consejos. Él está conociendo, Él está viendo lo que de Él está conociendo lo que está pasando, hermano y hermana. Él está viendo todas las cosas, todo está registrado delante de Él, todo está delante de Él. Hay que esperar. No tenemos forma de salir, no hay manera de salir. La disciplina terminará cuando Dios dé la orden. Y a su nombre, ¿cuántos orarán y esperarán y afirmarán su pie sobre la fortaleza? ¿Cuántos se apartarán? ¿Cuántos nos seguirán? ¿Cuántos serán los que retroceden? ¿Cuántos serán los que nos encontremos allí arriba? ¿Cuántos seremos?